vida, el alimento cotidiano. Así que yo quiero que abrimos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. El título de este mensaje, podemos ponerle, sería: todos pueden ir a Jesús. Amén. O todos podemos venir a Jesús, para quien no haya venido aún. Vamos a leer un versículo, y este versículo es un versículo que he puesto yo, un versículo de oro. Son palabras de oro. Mirad cómo dice. San Juan capítulo 7, versículo 37-38. Y ahí vamos a empezar a leer. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Queridos hermanos, para saber a lo que se refería Jesús con estas palabras, debemos en primer lugar mirar o saber en qué momento, en qué ocasión y mejor aún en qué lugar lo dijo. Así que vamos a ver en el lugar que dijo Jesús estas palabras. Esta palabra fue en Jerusalén. Fueron dichas en Jerusalén. Jerusalén, en aquel tiempo, una gran ciudad, lo es también hoy, pero en aquel tiempo era la ciudad donde la élite, el fortín de la religión judía, se encontraba apiñada. Eso es en Jerusalén. Ese es el lugar donde se produjeron estas palabras. Y la ocasión fue en la fiesta, en una fiesta, como hemos acabado ahora, o estamos en medio de esa fiesta. Jerusalén fue el lugar, y la ocasión, la fiesta de los tabernáculos. Eso es una fiesta que se hace anualmente. Todos los judíos acuden al templo para esa fiesta, también llamada la fiesta de las cabañas. Y todos iban al templo a festejar, a adorar. ¿Y en qué momento lo hicieron? ¿En qué momento fue cuando Jesús pronunció estas palabras? Fue en el momento que estaba casi terminando la fiesta. Aún mejor, en el último, como dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, cuando toda actividad religiosa, cuando toda actividad de ceremonias, de ritos, llegaba a su fin, cuando todos los adoradores que habían ido a adorar al templo, a festejar a Dios en el templo, cuando todos ellos volvían a sus casas, en ese momento, en ese lugar y en esa ocasión, Jesús se puso en pie y habló a todos los allí reunidos. Y les dirigió unas palabras que ellos nunca antes habían oído de nadie. Jesús leyó sus corazones. Jesús conocía sus pensamientos. Él conocía a uno por uno de los que estaban en aquel lugar, al igual que Él te conoce a ti hoy. A uno por uno Él nos conoce. Y Él sabía que sus corazones estaban vacíos. Él tuvo compasión de ellos. Y ellos, sabiendo que nunca antes nadie se había atrevido a decir palabras como estas, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, esas palabras jamás se habían dicho, habían sido escuchadas por aquellos religiosos
de la religión farisea o judía. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jamás ha habido hombre, ni siervo, ni profeta, ni apóstol que ha podido decir estas palabras de sí mismo. Pero Jesús sí pudo decir eso de sí mismo. Ningún profeta, como digo, se había atrevido jamás. Muchos de ellos hablaron la palabra del Señor, pero todas apuntaban a Cristo. Ninguno hablaba de sí mismo nunca. Moisés dijo en una ocasión, en el libro de Números, ven con nosotros. A alguien le dijo, ven con nosotros, y allí tendrás reposo. Pero dijo, ven con nosotros. Isaías dijo en una ocasión, venid a las aguas. No dijo, venid a mí, dijo, venid a las aguas. Isaías conocía dónde estaban esas aguas sanadoras. Y Juan el Bautista también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Pablo también dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ninguno de ellos, jamás, escuchó nadie de ellos, de boca de ningún siervo de Dios, venid a mí. Pero en Cristo sí que le escucharon eso. Había algo especial y esto es muy significativo, que esto fuese de esta manera. Ahora vamos a leer otra vez el texto, pero lo vamos a leer detenidamente y parándonos en algunos puntos de la frase dicha por el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, repito. Primeramente dijo, en el caso supuesto. ¿Hay aquí algún caso supuesto que puede escuchar estas palabras? Si alguno tiene sed, en el caso supuesto que alguien tenga sed, Jesús pronunció en el caso supuesto, si alguien tiene sed. Y tú dirás, ¿qué significa la sed? Si tú alguna vez has pasado sed, o has tenido ganas de beber agua, yo te digo algo, es una sensación muy dolorosa. Yo recuerdo en días de mi juventud también, y no muy lejos de ahora, que he pasado días que he tenido sed y no he tenido agua en aquel momento. Yo he sufrido el dolor de no tener agua, y todos sabéis que eso es así. Quizás ahora no te recuerdas el momento que tú has sufrido queriendo beber agua y no había agua en ese momento. Y eso fue lo que le pasó un poquito a la historia del rico. No sé si os acordáis del Evangelio, cuando Jesús relata esta historia del rico que deseaba refrescar su lengua en medio del tormento donde se encontraba. Así que, hermanos, digo que si la sed corporal o física es dolorosa, cuánto más la sed del alma, con el vacío espiritual que le acompaña, cuánto más es la sed del alma. Este vacío espiritual que acompaña esa sed no puede ser saciado por ninguna cosa en este mundo, ni tu coche, ni tu casa, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu dinero. Nada puede llenar el vacío de tu corazón y nada puede calmar esa sed espiritual. Y esta es la sed a la cual se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en esta mañana, en este día, en el último y gran día de la fiesta, hablando justamente de su conciencia. Esta es la sed que siente la conciencia cuando está cargada de pecado. Esta es la sed que tu alma reclama ser saciada por el pecado. El pecado hace tener una conciencia cargada y sucia, y solamente el agua de Dios que clamaba para ser saciada. Queridos hermanos, seguimos detenidamente leyendo el texto. Si alguno tiene sed, ¿cuál es el remedio que Jesús ofreció en aquel tiempo? Este es el remedio que Dios te está ofreciendo hoy aquí. El remedio ofrecido es este: venga a mí y beba, como dice la Escritura, léelo en tu texto.
léelo en tu Biblia. Si alguno tiene sed, este es el lugar donde Dios te pone a meditar. Y si tienes sed, este es lo que Él te ofrece. Ven a mí y bebe. Así que, hermano y hermana, guarda este texto en tu memoria, pero guárdalo junto a otras 6 frases que yo tengo señaladas bíblicas, y son palabras, como he dicho antes, palabras de oro. Son palabras doradas de nuestro Señor Jesucristo. Así que guarda este texto que acabamos de leer, ven a mí y bebe, juntamente con estos otros 7, otros 6, que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Segundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta otra frase que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esta otra frase que también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vamos a la quinta frase, dicha y pronunciada por el Maestro, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y en la sexta frase dice así, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, hermano y hermana, añade a estos textos, a estos 6 textos, el que tenemos delante de nosotros y hemos leído en esta mañana. Y estas hacen 7 frases, frases doradas, frases que tienen que ver con nosotros, que no son dichas para un público ausente, sino para aquellos que estaban oyendo en aquel momento. Añádelas con este 7º texto de una manera perfecta. Hermanos, hermanas, el número 7 es el número de la perfección, el número completo, el número de Dios. Lo mismo que el número 6 es el número del hombre, el número de los hijos de Adán, el número de la humanidad. Pero el 7 es el número de la perfección, la cual se encuentra en el Señor Jesucristo. Y estas 7 frases, de 7 maneras perfectas, son nuestra única seguridad de la salvación hoy. Amén. Así es, hermanos. Pero no todo. Hay algo más que decir sobre este texto que estamos leyendo. Repito, detenidamente. Vamos a leerlo de nuevo. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ya lo hemos dicho, en el supuesto que tenga sed. ¿Y qué es lo que te ofrece en ese supuesto que tú tengas sed? Hemos dicho, Él te ofrece agua y agua viva. Amén. Si tienes sed, ven a mí, dice Jesús, y bebe. Y en una tercera cosa, en un tercer punto de estas palabras, el Señor Jesucristo nos dice y nos da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Es algo que nos entrega en el momento de reconocer que tenemos sed y de reconocer que debemos de ir a Él. Entonces sucede que nos ofrece la promesa de sus palabras. Esas promesas son solamente para aquellos que vienen a Él. Para todo aquel que viene a Él. Dice así, el que en mí cree, el que cree en mí, como dice la Escritura, siempre es como dice la Escritura. Tú jamás te fíes de palabras de hombres. Tú mira bien si lo que dicen los hombres es conforme a la Escritura. Porque aquí Jesucristo lo señala muy bien. Sus promesas son entregadas a nosotros porque así es como la Escritura lo refiere. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo digo, pocos cristianos comprenden la longitud, la profundidad, la anchura y la altura de estas palabras y el bien que nos hace. Venir a Él. Eso es la invitación de Jesús. Yo recuerdo, querido hermano, como decía, en el supuesto que yo era uno de aquellos, y yo era, supuestamente, y seguramente lo fui, uno de esos. Y yo recuerdo muy bien que esa noche, como ríos de agua viva, corrían dentro de mí. Yo sentía más que en todos los placeres de mi vida antes había sentido. Sentía a Jesucristo, como Él mismo dice, como ríos de agua viva, limpiándome. Amén. Aleluya, con su agua viva, con su agua de vida. Amén. Como dice la Escritura. Siempre es así, hermano. Es una promesa que Él entregó y entrega continuamente para todo aquel que cree. Venid a Él, hermano. Venid a Él. Yo quiero hacer un pequeño resumen. Porque estas palabras, como dice San Pedro, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En otras palabras, como si Dios hoy estuviera diciéndonos, estuviera diciéndote a ti, diciéndome a mí. Vamos a ponernos de pie, hermano. Pónganse de pie, por favor, y reflexionen en estas palabras que voy a pronunciar en esta mañana. He dicho que estas palabras de Jesús es como si hoy Dios estuviera y Él está aquí en medio nuestro. Como si Dios mismo nos estuviera diciendo hoy a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, si quieres cerrarlos, claro. Y si no los quieres cerrar, déjalos abiertos. Pero debes meditar y no mirarme a mí. Debes de mirar a Jesús. Miradme a mí, dijo el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Es como si Dios hoy estuviera diciéndote, ¿quieres saber lo que me comprometo a hacer por ti? Piensa esto. ¿Quieres saber lo que me comprometo a hacer por ti? Medita en esto. ¿Quieres oír mis términos, mis palabras? ¿Quieres conocer las condiciones con las cuales me comprometo contigo? Medita en esto. ¿Y quieres comprobar que mis promesas hacia ti no son como las promesas que los hombres te están haciendo? No son como las promesas que los hombres te hacen. No son como las promesas que ellos se hacen los unos a los otros. Cierra tus ojos y medita en esto. Dios te está hablando hoy a tu corazón. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres comprenderlo? Si tú quieres, tú puedes. Puedes conocer a Jesús, puedes conocer su promesa y puedes conocer el Espíritu Santo de Dios viniendo a tu vida como ríos de agua de vida. Y si esto es lo que quieres, entonces yo te digo una cosa. Toma tu Biblia y lee. Ven a Cristo y cree. Ten fe en Dios. Está aquí hoy y Él te está hablando a tu corazón. Que Dios te bendiga con sus palabras y sus manos bendiciendo tu vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.